Hola, me llamo Hugo Salgado y hoy vamos a hablar un poquito sobre la gramática del español. Hoy vamos a hablar sobre el pretérito. Veamos un ejemplo. Yo busqué a los estudiantes en la universidad. Aquí tenemos el pretérito del verbo buscar en español. Nosotros usamos el pretérito para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado. En este caso, estamos hablando de una acción completada en el pasado, es decir, una acción que tiene un final claro. Veamos otro ejemplo. Yo busqué a los estudiantes desde enero hasta marzo. En este caso, tenemos una acción que ocurrió en el pasado, pero en este caso, la acción tiene un tiempo delimitado en el tiempo. Es decir, tiene un inicio y un final. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Yo busqué y encontré a los estudiantes en la universidad. En este caso, tenemos dos acciones en el pasado. Lo importante es que primero ocurrió una actividad y luego ocurrió la otra acción. Es decir, tenemos aquí dos acciones en el pasado que ocurrieron en secuencia, una después de la otra. Ahora veamos un ejemplo más. Me alegré al ver a los estudiantes. En esta oración tenemos una acción en el pasado. Aquí el verbo alegré indica que cambié mi estado de ánimo. Antes no estaba alegre, pero al ver a los estudiantes estoy alegre. Esto quiere decir que hay un cambio en el pasado. En resumen, nosotros usamos el pretérito en 4 tipos de situaciones. Primero, cuando la acción ha sido completada en el pasado, como vimos con busqué. Segundo, cuando la acción que ocurrió en el pasado ocurrió en un espacio temporal, delimitada por el tiempo. Busqué desde enero hasta marzo. Tercero, cuando las acciones que ocurrieron en el pasado ocurrieron en secuencia. Busqué y encontré. Y cuando hay un cambio en el pasado.
Estas son las 4 situaciones en que nosotros usamos el pretérito. Pero ojo, hay que tener mucha atención con los verbos irregulares. Los verbos irregulares se conjugan de manera diferente que los verbos regulares. Algunos de los verbos irregulares más frecuentes en español son ser, ir, dar y, número 4, tener. Y vamos a ver unos ejemplos de estos verbos en el pretérito. El pretérito verbo ser, por ejemplo, él fue estudiante. Un ejemplo del pretérito del verbo ir. Ella fue a la biblioteca. Un ejemplo del pretérito del verbo dar. Él dio una charla. Y un ejemplo del pretérito del verbo tener. Ella tuvo un examen. Entonces, como puedes ver, la raíz de los verbos irregulares en el pretérito es diferente. Por eso, tienes que tener mucho cuidado cuando conjugas los verbos irregulares en el pretérito. Así, en resumen, este día hemos visto los usos del pretérito en el español. Y sabemos que nosotros usamos el pretérito en 4 situaciones principales. Primero, cuando hay una acción completada en el pasado. Segundo, cuando la acción en el pasado ocurre en un intervalo de tiempo. Cuando hay varias acciones en secuencia en el pasado. Y número 4, cuando hay un cambio en el pasado.